La campaña electoral aún no ha comenzado, pero varias personas ya promocionan su imagen en redes sociales y otros medios en mira a las elecciones de 2019. Esta práctica ha sido común en los procesos electorales pasados, pero ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene una nueva herramienta para sancionar a quienes realicen este tipo de promociones y propaganda. Se trata del artículo 94 bis de la Ley Electoral. La Inspectoría General del TSE ya registra entre 120 y 160 casos en los últimos 2 años y ha trasladado los expedientes al registro de ciudadanos para las sanciones. Por supuesto, hemos visto que posterior a lo del evento de la consulta popular, como ya empieza a avanzar el tiempo cercano para elecciones generales 2019, pues los movimientos se empieza a dar un poco más con frecuencia y es donde la inspección pues está más activa en los monitoreos a realizar. El registro de ciudadanos ha advertido a estas personas que se abstengan de promocionar su imagen, de lo contrario se les denegará su inscripción como candidatos para la elección del próximo año. Entre las personas que ya iniciaron a promocionar su imagen pese a la prohibición de la ley están diputados, alcaldes, políticos, entre otros, en donde no solo publican su fotografía, sino que le agregan frases como rescatemos Guatemala, Guatemala vale la pena, estamos trabajando, juntos podemos, entre otras. Los ciudadanos pueden denunciar estos hechos y trasladar fotografías al TSE. Los candidatos podrán realizar campaña electoral hasta en marzo de 2019. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, último día de esta semana, noche de viernes. Vamos a hablar con Pedro Cruz y Dulce Rivera, pues de esta nota que habíamos visto en la introducción. Ya la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral ha identificado casos de gente que se quiere adelantar a la campaña electoral, algo que estábamos muy acostumbrados antes, pero con las nuevas reglas han sido bastante más estrictas en el sentido de que hay que esperar más o menos a febrero o marzo del otro año para hacer proselitismo, promoción de quienes quieren aspirar a un cargo público. Dulce hizo la nota, si no estoy mal, han trasladado que unas 120, 150 quejas que ya tendrá en sus manos el registro de ciudadanos para determinar qué va a pasar con estas personas. Es la primera vez que nos enfrentamos a un proceso así de estricto y que hace que también los políticos quieran buscar formas creativas, por decirlo de alguna forma, para adelantar la campaña electoral. ¿Cuál es tu primera impresión, Pedro? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a Guatevisión por el espacio. Mi primera impresión es que traemos un Tribunal Supremo Electoral que desde las elecciones pasadas pues ha venido buscando la forma de fortalecer un proceso electoral al cual pues los guatemaltecos aspiramos a tener pues el mejor de todos. Sin embargo, pues como toda institución pública pues tiene sus debilidades, pero también sus aciertos. Un Tribunal Supremo Electoral que se está pues enfrentando a una serie de reformas impulsadas en su momento por el diputado Mario Taracena, que también pues dejan muchos aristas en el aire y pues no hay reglas del juego claras en este momento. Regresando al tema que estabas mencionando de la nota de Dulce, creo que en este momento es importantísimo que el Tribunal Supremo Electoral pues genere un antecedente importante de cara a todo lo que pueda pasar en los próximos meses, porque si es suave en este momento, los políticos, como se las llevan de ser tan hábiles, se van a pasar por encima del Tribunal Supremo Electoral y esta cosa se va a descontrolar. Entonces el Tribunal Supremo Electoral debe de tener todo intento de campaña anticipada en estos momentos para poder llevar a cabo pues todo este proceso a la convocatoria de elecciones que va a ser a mediados de enero, y que pueda iniciar una campaña electoral pues transparente, libre y como nosotros lo deseamos. Si bien es cierto, pues no está tan claro cuáles van a ser las condiciones del juego porque no existe ni siquiera un reglamento dentro de la Comisión de Comunicación y Control de Medios del Tribunal Supremo Electoral, pues también los políticos están viendo cómo se posicionan, cómo se presentan delante de la ciudadanía, porque esa falta de claridad en estas reformas que fueron aprobadas al inicio de esta legislatura, pues dejó muchos aires y no lo dejó tan claro. Hemos visto también cómo el uso de las redes sociales se ha intensificado, vemos pues videos de propuestas de posibles
candidatos a la presidencia, a la alcaldía, incluso algunos otros que quieren pues llegar al Congreso, que están presentando sus ideas. Yo personalmente creo que es válido dentro de un ambiente pues electoral, un ambiente preelectoral o un ambiente partidista, que en Guatemala no tenemos partidos, que exista un debate político sano, porque a la larga es lo que alimenta pues nuestro sistema político en Guatemala. Sin embargo, pues no se sabe muy bien hasta dónde sí se puede pues ser parte de la opinión pública, hasta dónde se pueden presentar las propuestas, hasta dónde pues puede aparecer un candidato pues con sus seguidores, hasta dónde puede ser la parte de formación en un partido político. Aquí en Guatemala los partidos no tienen procesos de formación, que lo deberían de tener. Entonces son como los aires que nos cuestionan a nosotros, hey, ¿cómo está funcionando pues el sistema electoral en Guatemala con todo lo que se ha hablado? En el 2015 pues muchos pedimos la renovación de la clase política, muchos pedimos también la aprobación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Yo personalmente no estoy conforme con las reformas que se hicieron al inicio de esta legislatura. Considero que Mario Taracena, de una manera pues muy hábil, pues logró convencer a muchos diputados diciendo que tenía instrucciones en inglés, y muchos diputados estaban algo nerviosos por lo que estaba sucediendo, pues rápidamente lo aprobaron. Y sí me atrevería a decir también aquí frente a las cámaras que muchos ni siquiera leyeron lo que Mario Taracena estaba pues moviendo dentro del Congreso, y eso, en lugar de haber ayudado a fortalecer el tema electoral, creo que a la larga los únicos beneficiados fueron los de la UNE, el partido de Mario Taracena, porque se aseguró de tener y de mantener su bancada durante este periodo. Dulce. Sí, claro. Lo que pasa es de que estábamos muy acostumbrados a una campaña electoral anticipada, porque antes los tiempos eran otros. Ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene una herramienta muy importante, y ojalá la sepa utilizar. El artículo 94 bis de la ley electoral y el 62 del reglamento establecen pues estos procedimientos, porque ya estamos viendo cómo diputados, alcaldes, políticos o excandidatos están buscando nuevamente posicionarse en la imagen pública, y de tal manera empezar ya a sentar las bases para la campaña y para las elecciones del próximo año. Llama la atención porque son alrededor de 120 y 160 los expedientes que ha iniciado ya el Tribunal Supremo Electoral a través de la Inspectoría General. La mayoría son casos que se dan en redes sociales, y es que es muy curioso ver a diputados incluso promocionando su imagen con una fotografía del rostro y con frases muy llamativas de campaña de Juntos Podemos, Guatemala Avanza, estamos trabajando por ti, que claramente podría ser ya una campaña anticipada por parte de estas personas, y que, si se recuerdan, empezó este artículo por el caso prácticamente de Manuel Balizón, que utilizaba una fundación para regalar sillas de ruedas, para entregar obsequios a las personas, y él decía, bueno, es que yo no soy secretario general de un partido y no me pueden sancionar por lo mismo. Pues ahora sí se puede, y ojalá el Tribunal Supremo Electoral tome bien en cuenta este artículo para poder denegar la inscripción a estas personas que ya están adelantándose a la campaña, utilizando incluso recursos públicos, porque lo hacen a través de las redes sociales de instituciones, y también a través de posicionarse con diferentes temas, aprovechándose incluso de la tragedia del volcán de fuego. ¿Qué se puede y qué no se puede de acuerdo a la visión del Tribunal Supremo Electoral? Pues es una línea muy corta y entre lo legal y lo ilegal, porque incluso, como lo decía Pedro, tampoco hay algo reglamentado para que el Tribunal Supremo Electoral diga esto sí y esto no, no está escrito. Va a ser mucho criterio de la Inspectoría General, de acuerdo al informe que ellos trasladen al director del Registro de Ciudadanos, y posteriormente la defensa que puedan tener estas personas. Hasta el momento en el Registro de Ciudadanos, según nos informaron, es que sí han trasladado o advertencias a las personas diciéndoles, miren, están incurriendo en esta falta, absténganse de seguir haciendo esto y retiren la propaganda o el proselitismo que están realizando, porque se le recuerda que si en dado caso llega el momento de las elecciones y usted quiere inscribirse como candidato, nosotros le podemos denegar ese permiso porque usted infringió la ley. Pero sí es una línea muy delgada, por ejemplo, pero hay cosas con bastante criterio de, por ejemplo, no es posible que venga un ministro y esté haciendo entrega de cosas para personas, qué sé yo, a veces gallinas peluca, que decían, por ejemplo, el ministro de Ambiente,
cuando realmente es parte de su competencia o no hacerlo. Y aparte, no es de que el ministerio esté aportando, sino que ellos ya se posicionan como personas, como a lo individual, diciendo, miren, yo estoy trabajando y yo les estoy trayendo estas cosas. Pero digamos, es un área muy peligrosa, porque en efecto un ministro, digamos que no es lo ideal, los ministros, creo que la expectativa que debiese tener es que debiesen estar trabajando, gestionando, pero parte del político y del funcionario guatemalteco es participar en una actividad, hacer una entrega. Por lo menos hasta este momento me da la impresión de que no tenemos luces que miembros del gabinete vayan a correr, y el único caso que sabemos que tenía alguna intención de correr por un cargo público, que era el de Alfonso Alonso, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral no va a tener necesidad de suspenderlo debido al descrédito en el que ha caído, ¿verdad? Y por señalamientos que pueden haber en su contra. Pero a tu percepción, Pedro, ¿dónde está el área en que se puede hacer algo y qué no se puede hacer en esta campaña? Es que es muy relativo, Otto, como bien lo estaba diciendo Dulce, pues queda mucho a la interpretación de las autoridades. Se recuerdan ustedes cuando en el 2015 también pues solicitamos al Tribunal Supremo Electoral la aplicación del artículo 113 constitucional para poder lograr una depuración dentro de los listados a candidatos diputados. Muchos pues decían, es que es muy subjetivo, ¿cómo es que se va a hacer? Pues desde la misma forma yo miro este caso porque, por ejemplo, si alguien quiere llegar a ocupar un cargo en la administración pública, uno se tiene que posicionar como un líder que tiene pues propuesta, que tiene soluciones, que se preocupa por las condiciones del país. Eso es clave, creo que tiene que ser lo básico, presentar pues sus conocimientos y sus propuestas. Tienen que existir formas para poderlo realizar. Lamentablemente en Guatemala no tenemos una cultura de partidos políticos, porque en otros países esto es un debate muy sano, donde en este momento se podrían sentar aquí con nosotros pues varios candidatos y debatir y construir. O una cultura incluso de que el político está en un puesto público trabajando y esa es su carta credencial. Tenemos que hacer una pausa en Sin Filtro, pero seguimos hablando de varias complejidades ahí en el Tribunal Supremo Electoral con el hashtag SF la campaña. Esta mañana el director de la Policía Nacional Civil señaló que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala cuenta con el apoyo policial y que en ningún momento se retiraría a los agentes que apoyan a la CICIG. La Comisión Internacional pues tiene el apoyo total de la Policía Nacional Civil. Se seguirán apoyando con la seguridad de instalaciones y otra seguridad que ellos solicitan a nosotros. En ningún momento se va a retirar ningún tipo de seguridad. Pero esta confirmación duró menos de una hora. A tan solo minutos se retractaron de dicha información, indicando que 20 agentes que se encargaban de la seguridad perimetral de la CICIG fueron retirados, dejando 25 elementos policiales de 45 que prestaban servicio. Se ha retirado a 20 agentes que pasarán a las filas nuevamente de la institución policial, ya que solamente estaban en calidad de préstamo, y ellos retornarán pues a cumplir con las funciones destinadas para cualquier agente de la Policía Nacional Civil en diferentes áreas. Ante esto, la CICIG lamenta que ahora se vea limitada la cooperación que el gobierno de Guatemala se comprometió a prestar en cuanto a la seguridad y protección del personal de la institución internacional. El comisionado Velázquez respondió a estos oficios el día jueves 5 de julio de 2018, señalando que lamentaba profundamente que la cooperación que el gobierno de Guatemala se ha comprometido a prestar en cuanto a seguridad y protección del personal de CICIG, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del convenio, según el cual el gobierno de Guatemala adoptará todas las medidas eficaces y adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas a que se hace referencia en el presente acuerdo, se ve ahora limitada. Seguimos en Sin Filtro hablando de los retos, de las complejidades que tiene enfrente el Tribunal Supremo Electoral. Ya estamos en julio de 2018, las elecciones van a ser en junio de 2019, la convocatoria va a ocurrir en enero de 2019, pero el periodo para hacer campaña electoral
como estábamos acostumbrados, va a ser entre febrero y marzo, porque la reglamentación ha cambiado, algo que yo no sé si nos dio un respiro al final de cuentas, porque veníamos de campañas que iniciaban el 14 de enero o el 15 de enero, el día que tomaba posesión el presidente, digamos el caso de Otto Pérez, la campaña de Manuel Valdizón arrancó un día después de que Otto Pérez tomó posesión. La de Otto Pérez fue igual con Álvaro Colón y así nos vamos yendo para atrás. Hay muchas cosas complicadas con gente que hoy está haciendo giras. Secretarios generales y secretarias generales que están visitando sus comunidades o las comunidades donde tienen representación con un chaleco del partido, con un discurso. ¿Hasta qué punto esto es bueno? Yo creo que es sano que haya una discusión a nivel general de la política y del gobierno, pero las reglamentaciones hoy pueden ser muy duras o realmente los candidatos le están dando la vuelta a las reglas. Yo lo que veo es que hay una diferencia entre lo que es proselitismo y campaña. Lo que pasa es que regresamos a lo mismo, no está claro cómo se debe de ejercer un proselitismo que puede hacer un llamado, por ejemplo, a la afiliación, que eso es constante y no se termina, la invitación a participar en un partido político, así como, voy a poner un ejemplo, valga la distancia, como cuando uno en una asociación invita a personas a participar. O sea, eso es parte también de un ejercicio ciudadano. Y la campaña, pues, es ya hablar de, mire, vote por mí, vote por tal persona y vote por la otra persona, porque aquí es como vamos a arreglar. O sea, eso es creo yo, que es la diferencia principal. Entonces, sí, el tribunal debería de dejarlo claro, para que también los candidatos y las personas que se quieran postular a estos cargos, pues puedan tener hasta cierto punto una herramienta que les ayude a estar claros, y el tribunal también les permita, pues, decir, bueno, usted no está haciendo proselitismo, está haciendo campaña porque estaba pidiendo el voto. Entonces, son cosas que aspiramos a tener un proceso electoral ejemplar como país. Yo veo bastante eso. Nuestra democracia es joven, tiene 35 años, pero es importante buscar ese fortalecimiento de estos procesos a través de la clarificación de los temas legales, y que el Congreso se dedique, pues, a hacer su trabajo. El trabajo de un congresista es ayudar a solucionar los problemas, y estos problemas legales, estos vacíos, por ejemplo, en la ley electoral, pues los debería de solucionar el Congreso, pero el Congreso lo que hace es ver otros intereses que no necesariamente son los beneficiados por la población. ¿En qué dinámica estamos, Dulce? ¿En la de más cercana al proselitismo, más cercana a la propaganda? Es que es un momento como un poco complicado, porque también ya los partidos están empezando con las asambleas municipales, y más adelante van a venir las departamentales, que es lo permitido. Por ejemplo, ellos sí pueden en estos momentos realizar sus asambleas, obviamente lugares cerrados, y que va a ser en algunos casos ya para la proclamación de candidatos, pero en ningún momento puede una persona ahora ya empezar a posicionarse como candidato o venir y pedir el voto, únicamente la afiliación, pero no puede hacerlo la persona, sino que tendría que hacerlo el partido político, porque si no, entonces ya también se está posicionando ante un posible electorado. Además, tampoco es posible que veamos a candidatos recorriendo calles con un chaleco que tenga el logo del partido político, porque entonces ya está dando un mensaje, tal vez al subconsciente de las personas, pero ya se está posicionando. O sea, tampoco es que se pueda dejar de usar o algo, pero en sus asambleas está bien que realicen las asambleas, y que el Tribunal Supremo Electoral, entonces, que tiene que estar presente en esa asamblea, verifique que realmente estén cumpliendo con la normativa. Pero también, como lo decía Pedro, hay que establecer esas bases de decir, bueno, qué es permitido y qué no, y que la ciudadanía también pueda apoyar al Tribunal Supremo Electoral denunciando estas cosas a través de redes sociales o a través de algunas calles, porque entiendo que incluso en algunos municipios ya hay personas que están colocando algunas vallas, y que la misma población puede denunciarlo, enviar las fotografías al Tribunal Supremo Electoral para que también se inicie el proceso y se pueda sancionar a estas personas, para decirles que tampoco pueden empezar una campaña anticipada. Hablemos de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, el jueves hubo un foro gestionado por distintas organizaciones, participó el presidente del tribunal,
pero creo que es una de las cosas que más preocupa. De la campaña anterior, de la de 2015, que tuvo particularidades por las manifestaciones y todo para acá, hay tareas extras bastante más complicadas. Se creó la unidad de medios de comunicación porque el tribunal va a centrar el manejo del dinero para la publicidad allí, ya no lo va a hacer el partido de manera directa por distorsiones de mercado como el monopolio de Ángel González y los compromisos que llevaban algunas administraciones. Y la otra particularidad es el voto en el extranjero, que crea nuevas tareas a un TSE que no lo veo crecer al mismo ritmo y que creo que su institucionalidad podría estar en riesgo. ¿Cómo lo miras, Pedro? Vamos en orden. En el tema del tema de control de medios, agreguémosle que hay un amparo de la Cámara de Medios en la Corte de Constitucionalidad. Una Corte de Constitucionalidad que ha sido muy peculiar con sus fallos, nos tiene pues muchas veces muy pendientes sobre realmente cómo va a fallar, porque han tenido fallos muy políticos, alejados un poco de lo que pensábamos, pues siempre en el marco constitucional, pero alejados un poco del marco de lo normal que veníamos acostumbrados. Agreguémosle esa espinita al asunto, porque mientras el tribunal está buscando hacer un esfuerzo por crear esta comisión de medios donde pues no tienen todavía las capacidades instaladas, tengo entendido que ya nombraron a una directora de esta comisión que venía trabajando dentro del Tribunal Supremo Electoral, que no necesariamente es una persona que tiene como pues buenos antecedentes en cuanto a una preparación adecuada en el manejo de medios dentro del tema electoral, pues por algo ellos la habrán nombrado. Es un tema que nos deja pues muy a la expectativa sobre qué es lo que vaya a suceder. A mí personal me preocupa que al no existir las capacidades, al no existir el reglamento, pues vaya a pasar un caos dentro del Tribunal Supremo Electoral, que no lo vayan a saber manejar sobre la convocatoria de las elecciones y que los mismos partidos políticos pues vayan a estar encima. Yo no sé qué pueda pasar en ese momento. Se percibe que muy probablemente, y pues es parte de lo que se habla en el ambiente de la política, que muy probablemente hay altas posibilidades de que la Corte de Constitucionalidad pues pueda otorgar el amparo a la Cámara de Medios. Agreguémosle a esto que hay una comisión de fiscalización, de control de las finanzas de los partidos políticos que está siendo apoyada y respaldada por la CICIG dentro del Tribunal Supremo Electoral. Aquí vamos por pasos, o sea, aspiramos a tener el mejor proceso electoral y Guatemala aspira a ser el mejor en el tema electoral. No podemos abarcar todo al mismo tiempo, pero sí podemos empezar, por ejemplo, a controlar el financiamiento de los partidos políticos, no a criminalizar el financiamiento, porque los partidos necesitan manejarse por un financiamiento pues transparente, un financiamiento pues que venga de una manera adecuada hacia los partidos políticos. Entonces, que se empiece a manejar el financiamiento de manera transparente y que con eso se controle también el tema de los medios y que no se sobrepase el techo establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Ese es un punto que yo miraría como, bueno, el tribunal no va a tener la capacidad de controlarlo todo en este momento y es importante pues manejarlo. El otro punto que estabas hablando es el punto del voto en el extranjero. Yo siento que la postura que está presentando en el Tribunal Supremo Electoral, pues van a invertir una cantidad de millones en el sistema que van a crear para una población que ellos todavía no tienen definida. Ellos, según lo que entiendo, se ha hablado de hacer un censo y donde haya mayor concentración poblacional, pues empezar un proyecto piloto. Sin embargo, pongamos el escenario de Estados Unidos, la situación actual de los migrantes guatemaltecos. Una gran mayoría de ellos están en estado ilegal. Entonces, ¿cuál va a ser el temor? ¿Cuál va a ser la motivación de acercarse a participar en las elecciones versus la cantidad de dinero que va a invertir el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, si bien es cierto, pues
nuestros hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos pues tienen todo el derecho de participar y de poder pues elegir en Guatemala, elegir a nuestras autoridades, pero también hay que ver los riesgos que esto conlleva. Y agreguémosle otra cosa más. No está claro si pueden votar por diputados, si solo van a votar por presidentes, si van a votar por diputados, bajo qué distrito, si solo va a ser por listado pero nacional. Ahí lo que la ley sí mandata es exclusivamente lo de presidente. Exclusivamente por el presidente, pero pueden votar, por ejemplo, por diputados al listado nacional, porque ahí podemos votar todos por el mismo listado. Entonces, son cuestiones que nos dejan un poco en el aire. Y ¿qué sistema van a utilizar? Porque si va a ser un sistema electrónico, entonces un sistema electrónico puede alcanzar a más personas. Entonces, ¿cómo es que se va a manejar eso? Sí, hay un reglamento, de hecho, de este voto en el extranjero que lo aprueba el tribunal en 2016 y sí establece presidente y vicepresidente únicamente, pero el tribunal hasta el momento no ha fijado una ruta de cómo se va a emplear esto, porque han dicho que va a ser vía electrónica a través de una página en internet y que incluso el 15 de julio inicia el empadronamiento para las personas en el extranjero, pero tampoco han delimitado en qué estados de Estados Unidos se estaría aplicando y cuál va a ser la modalidad. Incluso decían que a través del DPI se podía ubicar a las personas que están en el extranjero, pero es algo raro y algo que todavía no ha sentado mesa. Y hay que sumarle el problema que no todos tienen DPI, Desde gestionar luego. DPI. Sí, imagínate por cuántos meses los migrantes han esperado un DPI y un pasaporte que nunca les ha llegado porque hay muchos atrasos. ¿Qué va a pasar ahora cuando se quieran empadronar? Bien, Dulce, seguimos, vamos a ir a un corte aquí en Sin Filtro, seguimos con el hashtag SF de campaña, pero cuando regresemos vamos a hablar de otras cosas que han ocurrido este viernes y que podrían marcar la agenda de justicia y la relación con los Estados Unidos aquí en Sin Filtro. El gobierno de Jimmy Morales obtuvo la mitad de la calificación en los esfuerzos por combatir la lucha contra la corrupción, entre otros, por lo que solo recibirá el 50% de la asistencia extranjera de los Estados Unidos. El Departamento de Estado certificó al país en base a la evaluación de los criterios según la Ley de Asignaciones Consolidadas para el año fiscal 2017 del Congreso estadounidense. Vía comunicado de prensa, la Embajada norteamericana informó el resultado de la evaluación completa de los pasos dados por el gobierno de Guatemala para cumplir con cada uno de los 12 criterios que condicionaban la ayuda. Según el documento, aunque persisten serios desafíos en la lucha contra la corrupción, Guatemala ha progresado lo suficiente para cumplir con los criterios del Congreso. Esto se suma a que el Departamento de Estado informó que continuará tomando medidas como restringir el ingreso a Estados Unidos y revocar las visas de guatemaltecos vinculados en violaciones de derechos humanos, hechos de corrupción y actos criminales. El comunicado cierra afirmando que Estados Unidos seguirá presionando al gobierno guatemalteco para que cumpla con las condiciones establecidas para otorgar la asistencia económica para la estrategia contra la corrupción y la impunidad y abordar las causantes económicas de la inmigración ilegal. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Bien, seguimos en Sin Filtro discutiendo junto con Pedro Cruz y Dulce Rivera de la coyuntura nacional. Hemos hablado ya del Tribunal Supremo Electoral, pero hay dos cosas que han marcado este viernes, primer viernes de julio de 2018. El primero de estos elementos es que el gobierno de Estados Unidos lanzó hoy dos comunicados, los dos interesantes, curiosos en el sentido de dejar posturas bien claras y tienen relación uno con el otro. Ya veíamos la nota de Carolina Leverón. Esencialmente están diciendo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha presentado al Congreso norteamericano la evaluación en el marco de la Alianza de la Prosperidad hacia el país y dicen que se certifica al país en un 50% y que por lo tanto de ese 50% implica que solo se va a dar un financiamiento de 50% para la cooperación que se ha establecido para la alianza, cuyos fines al final tienen que ver, valga la redundancia, con atacar problemas como la pobreza para evitar que los guatemaltecos salgan al extranjero. Y miren, yo cito una parte que me parece muy interesante. Dice, el Departamento de Estado certificó a Guatemala tras una evaluación completa de los pasos dados al gobierno guatemalteco para cumplir cada uno de los 12 criterios del Congreso de los Estados Unidos. Y esto es lo que me llama más la atención. Aunque persisten serios desafíos en la lucha contra la corrupción.
y subrayo esa parte, y después dice, Guatemala ha progresado lo suficiente para cumplir con los criterios del Congreso. Y cierra este comunicado diciendo, continuaremos presionando al gobierno guatemalteco para que cumpla con las condiciones establecidas por el Congreso estadounidense para la asistencia de los Estados Unidos que beneficia al gobierno central de Guatemala. La semana pasada vimos la visita de Mike Pence para somatarle la mesa al gobierno norteamericano, que seguimos expulsando una gran cantidad de migrantes. De lo que se dice aquí entre líneas hay mucho que entender, ¿no, Dulce? Por supuesto, y es que Estados Unidos fija nuevamente esa postura de la lucha contra la corrupción, porque al final también afecta, la corrupción está aquí, ya no llegan los programas o ya no llega la ayuda a la gente termina por salir de Guatemala buscando tal vez una mejor oportunidad en Estados Unidos, y precisamente esa parte de que persisten serios desafíos en la lucha contra la corrupción. Le está diciendo también al gobierno que hay que avanzar en esta lucha y no hay que retroceder, porque obviamente si Estados Unidos está dando financiamiento a Guatemala, tiene el derecho de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí en el país? ¿Qué están haciendo con el dinero que se está invirtiendo? ¿Por qué no hay un avance? Y obviamente ellos señalan que hay un desafío porque todavía es claro que hay muchos desafíos por alcanzar un país más transparente, en donde el gobierno realmente responda a las necesidades de los guatemaltecos y no se esté aprovechando de los puestos públicos para fines propios o para fines de personas cercanas. Yo leo aquí, perdón, un regaño de carácter político. Yo creo que es súper importante que como país debemos de ver a los Estados Unidos como un aliado estratégico que invierte para el desarrollo de Guatemala. O sea, ellos han puesto sobre la mesa una cantidad millonaria que quieren invertir en el país. Ellos obviamente pues su principal interés es que pues reducir el número de migración ilegal en Estados Unidos, pero para eso pues Guatemala también debe de poner de su parte trabajando en la reducción de pobreza. Pero ¿cómo vamos a reducir la pobreza? Hay que invertir en mejorar la calidad educativa, hay que invertir en crear condiciones adecuadas para poder atraer la inversión, porque atrayendo la inversión pues vamos a poder generar más y mejores empleos. Pero ¿qué es lo que sucede en Guatemala? Pues en primer lugar, pues tenemos una inestabilidad política que a los inversionistas pues muchas veces en lugar de atraerlos los asusta y se van para otro lado. Entonces los empleos pues lamentablemente cada vez van bajando, la inversión va disminuyendo y esa inestabilidad pues nos genera pues mucho problema como país. También es importante cuando pues el gobierno de Estados Unidos dice vemos serios problemas en cuanto a la lucha contra la corrupción. Ellos están en su derecho porque ellos están invirtiendo en Guatemala, están buscando fortalecer la institucionalidad del país, pero ¿qué pasa? O sea, ¿saben qué? Aquí no les importa, es la respuesta que ellos están recibiendo, cuando nosotros lo que deberíamos de estar es agradecidos por la inversión que se está haciendo en Guatemala, porque pues realmente, o sea, no son 5 quetzales, o sea, estamos hablando de millones de dólares que están invirtiendo en el país para fortalecer la institucionalidad. Y no solo es el tema de CICIG, el gobierno de Estados Unidos invierte en varias instituciones, en el Ministerio Público, en la policía, en el organismo judicial, en el tema de salud, en el tema educativo. Hay muchos temas que tenemos inversión del gobierno de Estados Unidos, pero los resultados no han sido claros, no hemos sido transparentes, no hemos tenido la capacidad como país de presentar una ruta para el desarrollo. ¿Qué pasa con el presidente Morales en estos momentos? Tiene una lucha contra la Comisión Internacional contra la Impunidad casi desde el momento en el que inició su mandato y se ha concentrado específicamente en ese tema, pero los guatemaltecos queremos seguridad, los guatemaltecos queremos mayor alcance educativo, los guatemaltecos queremos tener empleo, los guatemaltecos queremos tener salud, etcétera. Hay muchos temas que quisiéramos tener como guatemaltecos, pero que no vemos una ruta clara como gobierno que nos lo presenten a nosotros, y obviamente pues están en su derecho de fiscalizar el uso de los recursos y decir, pasan o no pasan la prueba, 50% tienen derecho al 50% de los recursos. Digamos que en términos de clases estaríamos reprobados. A mí la impresión que me da es que la diplomacia guatemalteca tampoco ha tenido una gran capacidad de movilidad, aun cuando el vicepresidente de los Estados Unidos
vino. Esto hay que entenderlo en un marco en particular, alguna capacidad de convencimiento, porque supongo ya había alguna sospecha de que esto es una media sanción, por decirlo de alguna manera. Claro, porque están diciendo, cumpliste 50%, 50% te doy, pero además el comunicado también hace... Incumpliste 50%. O sea, ni siquiera cumpliste a cabalidad. Además, el comunicado da una advertencia y dice que Estados Unidos va a seguir utilizando todas esas herramientas que le permitan para apoyar a Guatemala en esta lucha, incluido ahí las restricciones de viaje para personas que han cometido delitos o que están ligados a delitos de actos de corrupción, crímenes de derechos humanos, entre otros delitos. Entonces también hay que leer eso entre líneas, ¿no? Porque incluso el año pasado se daba un anuncio de la revocatoria de visas para ciertos diputados y ahora nuevamente sale a luz esto cuando Estados Unidos dice, bueno, le voy a dar 50% nada más de financiamiento para Guatemala porque no está cumpliendo a cabalidad y porque persisten esos desafíos de la lucha contra la corrupción. ¿Y esa es la segunda parte o ese es el segundo comunicado que se publica hoy de parte del gobierno norteamericano? Esta vez citando al embajador Luis Arriaga. Dice, durante el 2018 la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala ha revocado más de 2 docenas de visas a ciudadanos guatemaltecos por inelegibilidades relacionadas con la actividad delictiva. Estados Unidos revoca visas con regularidad a quienes son considerados inelegibles para tenerlas por razones que incluyen actos de corrupción, abusos contra los derechos humanos, tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico o contrabando de personas, viajes inapropiados a los Estados Unidos y otras actividades. Al final del comunicado en el que citan al embajador Luis Arriaga, pues cuentan también que no se pueden, por legislación norteamericana, no se puede contar qué personas han perdido la visa. Se habló del diputado Estuardo Galdames en algún momento, el diputado Galdames lo ha negado, pero no sabemos qué otras personas, pero sí creo que ha sido muy contundente el mensaje de hoy, los dos mensajes de hoy de parte del gobierno norteamericano. Y que aportan también a la lucha contra la corrupción. Yo creo que lamentablemente los malos por mal quieren. Y pues Estados Unidos en el momento de retirar la visa a personas que han incumplido, a personas que han delinquido, yo creo que están sentando un precedente muy, muy importante porque pues o se alinean o se corrigen o vamos a continuar pues quitándole y retirándole la visa y el derecho a viajar a los Estados Unidos. Esto es algo que pues está ayudando hasta cierto punto a continuar con esta lucha, pero Guatemala como país, y me voy a incluir yo también en esto, o sea, debemos desde la ciudadanía, pues fiscalizar a nuestros funcionarios, pero los funcionarios también deben de responder a trabajar por la transparencia, a trabajar contra la impunidad también, porque pues muchos quedan impunes, muchos quedan en el olvido, y a buscar pues ir moviendo ese engranaje que ayude a fortalecer todo el sistema de seguridad y justicia que nos permita también como país pues castigar al que se tiene que castigar y pues dejar libre al que no ha hecho nada. O sea, esto es un tema totalmente, es muy grande hablar de seguridad y justicia porque también entra el sistema penitenciario que tiene un 300% de sobrepoblación, la cantidad de casos que están en el sistema judicial que han quedado estancados. Hay muchas cosas pendientes, pero no hay mensajes claros desde un gobierno central que debería de actuar o debería de buscar la forma en trabajar por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Incluso, pues Otto, mencionabas muy bien el trabajo de Cancillería. Regresamos a lo mismo que estábamos hablando hace unos momentos. Nuestra canciller pues se ha alineado al interés central de gobierno, que es pues la pelea directa contra la CICIG, en vez de buscar pues fortalecer lazos de cooperación internacional en vez de buscar pues alianzas que nos permitan avanzar como país, atraer inversiones. Yo miro pues cancilleres de otros países que están juntándose con empresarios grandes que quieren invertir grandes cantidades de dinero para poder generar empleo. Yo no veo esa función en la canciller actual. Y cuando regresemos vamos a hablar de una de esas aristas de la lucha de esta administración contra la CICIG en particular, que ha sido la gran agenda. Han pasado cosas interesantes el día de hoy. Seguimos aquí, #SF la campaña en Sin Filtro.
Seguimos aquí en Sin Filtro. Ya miraba usted la nota de David Sanchinelli en la que cuenta cómo la Policía Nacional Civil le ha instruido a la CICIG que 20 de sus agentes deben de retirarse y reconcentrarse, es el término que se utiliza en otros servicios de la PNC. Lo curioso, a mí me llama muchísimo la atención esta nota y de la historia que David ha venido a contar a la redacción, es que el director de la Policía Nacional Civil, más o menos a eso de las 10 de la mañana, contaba que no se iban a retirar estos 20 agentes, y que se veía el trabajo regular con CICIG, y minutos después, una hora después, llaman a David para decirle no, vamos a corregir, en realidad sí vamos a quitar esto. El documento, la orden había sido emitida desde ayer, así que da la impresión que el director no había sido notificado de esto. Y para que esto ocurra, alguien más arriba, debe de ser el Ministerio de Gobernación, habrá movido las pitas para quitar esta seguridad. Sí se queda con 25 personas, con uno parte los turnos en dos. Estamos hablando que se quedan en realidad con 12 personas para la seguridad de la institución, que entiendo no tiene que ver nada más con el perímetro de la sede de CICIG en zona 14, sino también con la protección de algunos, si no edificios, casas o algunos funcionarios de CICIG fuera de Iván Velázquez que tienen mayor contacto con las investigaciones, y esto sí me parece que podría poner en riesgo los procesos que se llevan. Y que además viola o así lo están manejando algunos, viola el tratado constitutivo entre el Estado de Guatemala y CICIG. Dulce, ¿cómo lo ves? Sí, pareciera más que la figura del director de la Policía Nacional Civil es simplemente tener el cargo y no tomar las decisiones necesarias. Pareciera que no fue consultado en esto y que él tampoco tomó la decisión, al igual que se dio con los ascensos de los policías. Hay muchas aristas ahí en la Policía Nacional Civil que todavía uno no logra comprender quién está detrás, porque se pudiera decir que arriba del director de la policía estaría el ministro únicamente, y que entonces sería directriz del ministro estar tomando pues estas acciones, y que no es la primera vez, porque ya hace algún tiempo veíamos también cómo habían retirado un personal de la policía, luego se hicieron para atrás y dijeron que había sido un error, y bueno, pareciera más que el Ministerio de Gobernación está tratando de debilitar por medio de los agentes de la Policía Nacional Civil el trabajo que está realizando la CICIG, y es que cómo vas a quitar casi el 50% del apoyo que le estás brindando a CICIG con estos elementos, y también en dónde van a estar reubicados estos agentes de la policía, qué funciones van a tener, y sería bueno que se aclarara entonces qué funciones también compartían en CICIG, porque puede que también ayudaran en algunos aspectos de investigación, porque tienen también agentes que apoyan en estos aspectos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos agentes que no los van a tener retenidos, como la vez pasada también se había denunciado, y que también el director pueda tener pues más peso en el cargo de decir si él está tomando estas decisiones, o por lo menos si le están notificando? Si no, no debería estar ahí, deberían de poner a alguien más que realmente pueda tomar estas decisiones y que por lo menos sepa de estas, porque pareciera que el director únicamente está ahí como una imagen de suplir un cargo nada más, pero sin tener esas decisiones que deberían de competirle a él. No, y quitémosle por un momento el elemento si siga esta conversación. A principio de la semana, no me recuerdo si fue el lunes o martes, 11 de la noche, se dieron cambios pues muy raros, muy fuera de lo común dentro de la Policía Nacional Civil. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué romper, por ejemplo, con una carrera policial que nos había costado años y mucho dinero, pues preparar a policías que tuvieran las capacidades para poder ir subiendo en los cargos? O sea, son cambios pues muy raros que no se entienden de lo que está sucediendo dentro de la Policía Nacional Civil. Gente pues que ya tenía su capacitación, profesionalización dentro de la Policía Nacional Civil, pues ha sido removida, y luego pues agreguémosle a esta conversación el elemento CICIG, se le quita a la Comisión Internacional contra la Impunidad elementos policiales, los dejan a la mitad prácticamente. Se está hablando de una lucha contra la corrupción
presidente habla que la está apoyando, pero con estas acciones, pues, tiene razón el gobierno de Estados Unidos de decir, hay que fortalecer esta lucha contra la corrupción. Es preocupante la ruta que pueda estar manejando gobierno central en cuanto al tema de seguridad en Guatemala. No se ve algo claro, no se ve una política de seguridad ciudadana en Guatemala. Y es más preocupante todavía cuando nos vamos a los índices de homicidios por 100.000 habitantes. Vemos una gráfica que refleja una baja por el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años, que no es virtud de los últimos presidentes que hemos tenido, sino una virtud también del trabajo que ha emprendido dentro de la Policía Nacional Civil y el trabajo de profesionalización del sistema de seguridad. Pero con estas acciones, pues es preocupante de que estos datos en cualquier momento, estas estadísticas se puedan disparar. Hemos visto también, por ejemplo, los grandes operativos contra extorsionistas que se han realizado en el país. Es una respuesta al buen trabajo que ha hecho la policía, pero no podemos poner en riesgo a la ciudadanía por berrinche del ministro de Gobernación, por berrinche del presidente de la República, porque continúan en esa pelea, en esa lucha innecesaria con la CICIG. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es, si estás en el más alto cargo de un funcionario público en este país, el cargo de presidente de la República, tu responsabilidad como presidente de la República es resguardar la seguridad de los millones de guatemaltecos que habitamos en este país. Yo creo que eso es lo principal. Si estás en el más alto cargo público de la administración pública, también tu función es velar por fortalecer la institucionalidad del país. No se trata de debilitar la institucionalidad de Pero ese Guatemala. es exactamente el argumento que está usando la policía, que quitamos a estos 20 agentes para dedicarlos a la seguridad de los guatemaltecos. Seamos claros, no lo están haciendo por eso, Otto. No va a hacer la diferencia esos 25 agentes que han retirado. Pero sí hacen la diferencia para el trabajo que están desempeñando. Hacen la diferencia para el trabajo que están desarrollando en la CICIG. Ahora, para la seguridad ciudadana, repartámoslos en cuadrantes. Normalmente van en parejas. Vamos a ocupar 12 esquinas a lo mucho. Y si los repartimos en horarios, vamos a ocupar nada más 6. O sea, es prácticamente de Tikal Futura para la salida donde está el centro comercial que está del otro lado por el anillo periférico. Entonces, realmente va a haber un impacto real de haber retirado esos elementos. Yo personalmente, que he tenido la oportunidad de trabajar temas de seguridad y justicia en el país, creo que no va a hacer la diferencia esos agentes sacándolos de donde estaban antes. Además del mensaje que también envían, porque incluso en el comunicado que emite CICIG, es decir, que lamentan mucho esta actitud porque el gobierno de Guatemala se comprometió a prestar también la seguridad y apoyar, de acuerdo al marco de CICIG, el trabajo que desempeña la comisión, y que pareciera es también un poco de reclamo de parte de la CICIG de decir Guatemala no está garantizando y no está cumpliendo con estos acuerdos. ¿Hasta qué punto esto puede ser una vendetta, por decirlo de alguna forma, de parte del gobierno contra una institución que, aunque no hemos tenido luces de ello, podría arrancar la famosa investigación por la denuncia que se ha presentado de parte de Edgar Gutiérrez en estos días contra el presidente Morales? Y que sumemos esto del gobierno norteamericano también, que insistirle, decir, señores, se han ido 24 visas para exfuncionarios, creo que es algo preocupante. Tenemos ya 30 segundos para cada uno, pero ¿cómo lo ven? Yo creo que el mensaje que hemos estado hablando es claro. Hablemos del fortalecimiento institucional en el país, de responderle a la ciudadanía y no a intereses personales. Yo creo que todo lo que hemos hablado esta noche se resume en eso, desde el sistema electoral hasta las últimas acciones que se han llevado a cabo por parte del ministro de Gobernación y lo que ha sucedido dentro de la Policía Nacional. Dulce Rivera. Sí, sin lugar a duda puede ser cualquier acción del gobierno de Guatemala encabezado por Jimmy Morales, se puede esperar cualquier cosa, incluido esto de tratar de debilitar el trabajo de la CICIG por miedos, por represalias, por esa misma lucha que tienen entre ellos desde que salió el caso del hijo y el hermano del presidente, sumado con el caso del financiamiento electoral ilícito en contra de Jimmy Morales, y ahora también estas acusaciones que se dan por delitos sexuales que mencionan a Jimmy Morales como el agresor.
Bien, Dulce, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro y a usted también se lo agradecemos muchísimo. Le esperamos el próximo lunes donde ya se nos reintegra el titular de este espacio, Ben Keichin. Que tenga una muy feliz noche y nos vemos a las 9 de la noche el próximo lunes.